Existe una teoría que dice que si no naces con la genética como para construir riqueza, nunca podrás lograrla. Y esto lo hablan muchísimos multimillonarios, como por ejemplo Donald Trump, y no es el único, o sea, hay muchos que hablan de eso, que dice que gran parte de su éxito o de el hecho de haber construido riqueza tiene que ver con la genética con la que se nace. Y que si tú no naces con esa genética, no puedes construir riqueza. Pero eso es lo que quieren hacerte pensar, para que tú te mantengas en el rol del victimismo y que no busques la manera de prosperar. Para mí no tiene nada que ver. Tú puedes modificar tu propia genética. Porque al final la genética es la manifestación de la información que tú sostienes internamente en el mundo invisible. Es decir, la genética al final es la forma, es la materia. Y la materia siempre acaba cogiendo forma como consecuencia de nuestro mundo invisible, es decir, de la información que arrastramos en la conciencia. Comúnmente eso es lo que se le ha llamado karma en Oriente, o también condicionamiento inconsciente o condicionamiento interno. En última instancia es la información que hemos ido registrando a lo largo de nuestra existencia. Y esa información, que está en forma de pensamientos, en forma de emociones, en forma de intenciones, desprende una vibración. Y esa vibración empieza a ordenar tu vida en correspondencia con lo que tú sostienes internamente. Es decir, que tú hayas nacido en una familia donde hay pobreza, no significa que tú tengas gen de pobreza, que sí, si has nacido ahí es porque tenías la genética de la pobreza, pero has nacido ahí en última instancia porque tus decisiones a lo largo de la existencia han ido orientado hacia la escasez y la pobreza, y por eso has nacido en la familia que te correspondía. No eres víctima de las circunstancias externas, no eres víctima de tu entorno, tú ya tenías un condicionamiento y un karma individual, y ese karma te ha llevado a que sintonices con el lugar que te corresponde según las decisiones que has tomado. ¿Vale? El karma, la manera en cómo se genera el karma es a cada instante, según las elecciones internas que nosotros tomamos, es decir, la manera en la que decidimos pensarnos y la manera en la que decidimos sentirnos y actuar en base a eso, desprende un registro, y ese registro queda incorporado tanto en tu cuerpo etérico como en la conciencia infinita como en el campo infinito de la conciencia, ¿vale? Y entonces ese registro hace que tú tomes constantemente las mismas decisiones y parece que seas víctima, pero en realidad eres víctima de tus propias elecciones internas. Del mismo modo que has tomado decisiones que te han llevado a la pobreza y a la escasez, o te han llevado a encarnar en una familia donde hay escasez económica, puedes tomar una nueva decisión y puedes empezar a elegir internamente una decisión que te acerque a la prosperidad y a la abundancia y empezar a modificar tu propio gen. Por lo tanto, se puede modificar tu genética a través de modificar tu propio karma individual. Y esto es lo que precisamente yo estoy documentando en el proceso, que para el que me sigue en Nacho al Natural, todos los domingos o casi todos los domingos estoy compartiendo mi día a día para que sepáis cuáles son los principios espirituales que estoy aplicando para pasar del punto actual como terapeuta, que estoy generando 15.000 euros en beneficio todos los meses, al próximo año que llegaré a los 70 y 120.000 en beneficio. No lo hago por el objetivo material en sí, sino por la persona en la que yo tengo que convertirme. Esa es la gracia. O sea, la gracia no es la meta en sí. Si tú utilizas la meta como para obtener algún tipo de recompensa, te vas a frustrar. Pero si tú utilizas una meta material para trabajarte espiritualmente y evolucionar como persona, entonces ya está ganado. Lo que importa es el proceso, en quién te tienes que convertir para que esa meta sea inevitable. Y estoy documentando cuáles son los principios que estoy aplicando, porque al principio cuando me marqué esa meta dije, vale, ¿qué tengo que hacer para lograr ese objetivo? ¿Cómo podré lograrlo? Y lo cierto es que no importa ni el cómo ni qué es lo que tengo que hacer. Lo que importa es quién tengo que ser. Está claro que mi identidad actual, es decir, con lo que yo me identifico y mis decisiones internas, no me han llevado a ese resultado hasta ahora. Por lo tanto, tengo que cambiar drásticamente la persona que creo ser. Tengo que modificar mi propio karma individual. No quiere decir que mi karma actual sea negativo o sea malo, porque yo me siento pleno, me siento abundante, estoy súper feliz con los resultados que tengo, pero realmente tengo que tener una mentalidad distinta para que ese resultado se manifieste. O sea, tengo que ser una persona distinta. Si no, me quedaré estancado en el mismo punto actual, que me podría quedar súper bien, pero tengo ganas de prosperar como persona. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer cada vez que tú te dirijas hacia un objetivo, imagínate que quieres construir riqueza, no es qué es lo que tienes que hacer para construir riqueza, sino en quién tienes que ser. Y esto parece un cliché, pero es la clave para que ese resultado, en lugar de perseguirlo, lo empieces a traer.
Por eso en el vídeo de hoy te voy a compartir cuáles están siendo los principios que yo estoy aplicando para modificar mi karma actual y empezar a acercarme al karma que me va a llevar a esa manifestación de los 120.000 euros en beneficio. Y cómo tú también lo vas a poder implementar de forma práctica para modificar tu karma de escasez y de pobreza. Es lo mismo que yo he aplicado inconscientemente o conscientemente para pasar de vivir en una casa ocupa debiendo 3.500 euros a prestamistas, metiéndome de todo. O sea, para el que conoce mi historia ya sabe que yo he sido un desgraciado y no hace mucho, fue hace 3 años literalmente. Fue hace 3 años que yo estaba viviendo en una casa ocupa con deudas de 3.500, con deudas a prestamistas, a gente de mi pueblo. O sea, me habían echado de trabajos, tenía un desastre y a día de hoy ha cambiado radicalmente porque he empezado a incorporar la genética de la prosperidad. Y cuanto más incorporo estos principios, más va aumentando mi percepción acerca de mí, de lo que puedo llegar a lograr. Por eso quiero que tú lo apliques, que vivas la experiencia y que tengas resultados. Ya muchos me estáis escribiendo en YouTube que lo estáis aplicando, todos los principios que estoy compartiendo, y que os está sirviendo muchísimo. Y básicamente yo estoy documentando todo mi proceso porque quiero que vosotros también lo apliquéis y quiero que os quedéis con eso. O sea, las personas que me estáis siguiendo ahora, dentro de 3 años ya veréis lo que ha sucedido. Tú te puedes subir a esta ola ahora mismo. Puedes empezar a implementar estos principios ahora mismo. O puedes empezar a implementarlos dentro de 3 años cuando veas en el punto en el que estoy. Puedes tener confianza ahora y convicción ahora, o puedes tener convicción cuando yo ya tenga el resultado. Pero el mérito está en confiar sin ver el resultado. Así que, dicho esto, empezamos con el vídeo. Antes de empezar, quiero recordarte que debajo en el link de la descripción tienes un enlace para poder acceder al Club de Atracción Mental. El Club de Atracción Mental es una membresía donde somos un grupo de personas que estamos aplicando estos principios de manera práctica. Les dejo ejercicios, audios, meditaciones para que puedan vivir la experiencia de todo esto que os comparto y que entre todos podamos prosperar y evolucionar. Es un grupo de apoyo espiritual también para potenciarnos entre nosotros. Ya verás que varias de estas prácticas que te voy a compartir hoy, de estos principios, son los que aplicamos dentro del grupo del Club de Atracción Mental, porque hay varias de estas prácticas que es necesario tener un grupo. No lo digo yo, lo dicen los maestros, lo dicen grandes personas que han alcanzado el éxito, incluso muchos multimillonarios hablan del poder que tiene el grupo. Si quieres formar parte de un grupo de personas que está aplicando los principios, que está liberando internamente los obstáculos internos que les impiden prosperar y que quieres realizar un verdadero entrenamiento mental para prosperar internamente y modificar tu propio karma, el Club de Atracción Mental es tu lugar, donde hay mentorías también grupales todas las semanas, donde me puedes hacer preguntas en directo. Ahí vamos a otro nivel. Realmente ponemos en práctica a través de meditaciones, oraciones, todo enfocado a la disolución de los obstáculos que nos impiden construir prosperidad. Dicho esto, familia, ahora sí que sí, empezamos. En esta ocasión os traigo 4 de los principios que para mí son fundamentales para empezar a modificar nuestro karma interno y empezar a construir prosperidad interna. Recuerda que siempre tiene que ser de dentro hacia afuera, ¿vale? El hacer, el tener, será una consecuencia del ser. Por lo tanto, nuestro foco tiene que ir en principios que nos ayuden a modificar nuestro ser, que nos permita construir una persona interna con cualidades de poder que está vinculado con la realidad que queremos manifestar, ya sea riqueza económica, ya sea atraer una relación, ¿vale? Esto sirve para lo mismo. Así que lo he dividido en 4 principios fundamentales donde vamos a profundizar y te voy a decir por qué es tan importante. Estos 4 principios son los que yo he experimentado y que ya he puesto en práctica para poder ver los resultados. Así que el punto número 1, y para mí este es clave, y te voy a decir por qué, tiene que ver con reconocer el valor en los demás y apoyar el éxito en los demás. Las personas normalmente cuando se meten en redes sociales surge mucho el juicio y el ataque. Y esto me pasaba mucho a mí y esto fue una experiencia que yo viví. Yo ya en esa época estaba generando ventas, yo estaría ganando entre 5.000, 7.000 euros en beneficio como terapeuta y de repente empezó a dispararse un montón de coaches y terapeutas, es decir, según el ego, la competencia, que empezaron a reventarlo en Instagram, empezaron a hacerse virales. Y el ego, en mi caso, sentía que se estaba quedando atrás
y que ellos me estaban adelantando, porque estaba teniendo una percepción de competencia. Y esto nos pasa mucho a los hombres, sobre todo, también puede pasar a las mujeres. Las mujeres más bien es una comparación y una crítica o una envidia. Los hombres más bien es una competencia y el querer como ser mejores que los demás. Entonces a mí lo que me pasó es que empecé a entrar en el nivel de conciencia de la competencia. Estaba compitiendo con las demás personas, estaba compitiendo con esas personas que se estaban haciendo virales en redes sociales. Y entonces me ponía cada vez en Instagram y los juzgaba, los atacaba, incluso deseaba que no tuvieran éxito. Deseaba que en algún momento su negocio se cayese. Deseaba que en algún momento fracasaran. Esto de forma sutil y de forma inconsciente. Y esto lo estuve manteniendo durante una semana o 2 semanas incluso. Y cada vez yo me sentía peor. Cada vez me sentía más insuficiente, cada vez me sentía más incapaz, cada vez me sentía más inválido, hasta el punto de no disfrutar el contenido que estaba grabando. O sea, ya sabéis cómo yo disfruto grabando estos vídeos, pero es que dejé de disfrutar porque me sentía inválido, me sentía insuficiente y me sentía un fracasado. Y es porque no puedes juzgar la realidad de tu hermano sin juzgar la tuya propia. Todos los pensamientos de ataque que yo estaba sosteniendo acerca de toda esa gente a la que yo estaba criticando, me lo estaba haciendo a mí mismo. Y no me estaba dando cuenta. Estaba deseándole el fracaso a la competencia, a esas personas que estaban teniendo éxito. Les estaba deseando el fracaso, estaba deseando que les fuese mal. ¿Y sabéis qué empezó a pasar? Que yo empecé a caer. Mis vídeos dejaron de tener viralidad, empezaron a caer mis ventas y empecé a caer en picado. Y cada vez más insuficiencia y más insuficiencia. Hasta que llegó un punto donde empecé a aplicar lo que ya siempre enseño, que es el dejar ir y la oración, para liberarme de ese estado de conciencia tan negativo. Y en la oración empezó a surgir una oración para poder reconocer la santidad y el amor y el reconocimiento y el valor en esas personas. Porque era como constante. El ego, cuando se apodera de ti y empieza a martirizarte con un montón de pensamientos, empieza a atacar constantemente. Si no, pregúntate cada vez que te metes en redes sociales o estás viendo este vídeo, ¿hay juicio? ¿Hay ataque? ¿Hay pensamientos de invalidez porque te estás comparando? Pues eso es precisamente lo que tenemos que soltar. Soltar los pensamientos de ataque que proyectamos sobre la competencia. Soltar la idea de que hay competencia. No existe la competencia. Nadie puede competir contigo porque nadie puede ser tú. O sea, tú tienes algo que es único e irrepetible, que es tu autenticidad. Y tu autenticidad no la puede replicar nadie. ¿Cuánta gente hay hablando de todos estos principios, hablando de las prácticas espirituales, hablando de David Hawkins? O sea, ¿cuánta gente hay? ¿Pero por qué me escucháis a mí? O también escucharéis a más gente, pero ¿por qué me escucháis a mí? Porque estáis viendo la autenticidad en mi mensaje. Me estáis viendo a mí por quién soy. Entonces no hay competencia. Tenemos que soltar la idea de que estamos compitiendo contra los demás y que los demás nos adelantan, que los demás son mejores o que nosotros somos mejores y por lo tanto hay mejores o peores. Eso lo que nos lleva es a estar constantemente juzgando la realidad de nuestros hermanos. Y al juzgar la realidad de nuestros hermanos, la juzgamos en nosotros. Recuerda, nunca te relacionas con nadie, solo contigo mismo a través del mundo. El mundo que tú estás viendo literalmente es una proyección de tu mente, de tus propios pensamientos. Por lo tanto, cada vez que juzgas a alguien, te estás juzgando a ti. Cada vez que estás deseándole el mal a alguien y estás teniendo un mal de ojo hacia alguien, lo estás teniendo contigo. La gente se piensa que el mal de ojo viene del mundo externo, que el mal de ojo es cuando alguien te desea el mal a ti, pero no. O sea, el mal de ojo viene por tu propia mente, por tu propia proyección de ataque hacia los demás. Y fue en la medida que yo empecé a liberarme de toda esa negatividad donde condenaba y juzgaba a la competencia, solté la idea de que había competencia y de repente un día me desperté y empecé a ver a las mismas personas, pero empecé de corazón a reconocer su valor. Empecé de corazón a ver la valía de su mensaje, de la importancia de su mensaje y empecé a reconocer su éxito. Empecé a reconocer el trabajo que estaban poniendo. Y en la medida que iba reconociendo su valor, iba reconociendo su éxito, yo empecé a subir. Y en esa época me empecé a hacer viral en Instagram. Literalmente me empecé a hacer viral, empezaron a aumentar las ventas y empezó a mejorar todo. Y ahí me bajó la ficha. Claro, es que cuando apoyas el éxito de tu hermano, apoyas tu propio éxito. Y fíjate que el otro día, hablando con mi pareja, me decía que Kevin Trudeau, que es un empresario que estuvo en grandes corporaciones de la élite,
Ellos, la élite, se reúnen en grupo para dar reconocimiento y recibir reconocimiento. Este es uno de los principios que ellos aplican. Dar reconocimiento y recibir reconocimiento. ¿A qué se refiere con eso? Que ellos se reunían específicamente para aplaudirse entre ellos y reconocerse. Para reconocerse entre ellos, ver el valor, sentirse agradecidos por el trabajo que está haciendo esa persona. Y me decía mi pareja que al principio lo que surge en los hombres es como una ligera resistencia a querer reconocer. Porque creemos que reconocer, que tiene que ver con la energía femenina, es ser vulnerables y que por lo tanto nos estamos haciendo pequeños, pero realmente nos estamos haciendo grandes. O sea, para que veas que las grandes corporaciones, las élites, según Kevin Trudeau, ellos utilizan este principio porque saben que es clave para construir riqueza. Reconocer, dar reconocimiento y recibir reconocimiento. O sea, no es solo reconocer el valor en los demás, sino también es que cada vez que te reconozcan a ti el valor, lo recibas. Y este es el primer principio fundamental, apoyar el éxito de tu hermano para apoyar el tuyo propio. Y esto empezará a modificar tu propia genética. Esto empezará a modificar tu propio karma. Porque como digo, todas las decisiones internas quedan registradas. Estás dejando un rastro. Nada queda desapercibido. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Todo lo que dices, haces y piensas queda registrado y tiene consecuencias. No hay un pensamiento que no tenga consecuencias. Aquello que sostienes internamente tendrá consecuencias y ya las tiene. Si piensas de forma negativa y estás juzgando, te estás juzgando a ti y estás cavando tu propia tumba. Y fue lo que me empezó a pasar a mí. Yo empecé a caer en picado. Mis ventas empezaron a caer porque empecé a juzgar. Y fue en la medida que empecé a apoyar el éxito de mis hermanos, el éxito de la gente que ni siquiera conocía, los empecé a bendecir, empecé a reconocer su valor y empecé a subir. Pero como espuma, literal, empecé a subir y a escalar. Y muchas veces caemos en esa comparativa constantemente, en ese juicio constantemente. Y tenemos que ser muy radicales con cortar eso y darnos cuenta de que de verdad las bendiciones que tú das al mundo son las bendiciones que te das a ti. Por eso dentro del club de atracción mental, lo que decidí hacer dentro de las mentorías grupales, como nos reunimos en grupo, dije, vamos a reconocernos entre nosotros. Cada vez que salga una de las personas, vamos a mandarle pensamientos amorosos, vamos a reconocer el valor en ellos, vamos a aplaudir desde el corazón. Y porque para eso sirven los grupos. O sea, justamente si lo hacen las élites, según el Kevin Trudeau, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y fue lo que dije, tío, lo tengo que hacer con los del Club de Atracción Mental. Tenemos que reunirnos e impulsarnos entre nosotros. Y además, David Hawkins decía que teníamos un superpoder. David Hawkins es el maestro que sigo, para el que no lo sepa. Y decía, tenemos un superpoder. Y es que si tú observas un objeto o una persona desde una intención amorosa, estás haciendo que ese objeto o esa persona eleven su nivel de conciencia. Y esto es por el principio de Heisenberg. Del principio de Heisenberg dice que el observador modifica al observado. Que según la conciencia, el nivel de conciencia con el cual estamos observando y contemplando la realidad, eso cogerá también un nivel de conciencia determinado. Es decir, si vemos a un insecto, a una cucaracha desde el amor, estamos haciendo que ese insecto eleve su nivel de conciencia. Y no solo ese insecto, sino que yo también, porque estoy sosteniendo yo esos campos de energía elevados. Por eso es clave reconocer el valor en los demás, agradecer y dar ese amor. Y un hábito que os recomiendo para poder integrar esto, aparte de que entréis al club de atracción mental para recibir toda esta energía, porque de verdad os lo recomiendo muchísimo, que el club de atracción mental, el grupo que hay es de personas súper entregadas. Pero bueno, un hábito que os recomiendo es que al despertaros, que es justamente lo que hacemos en el proceso diario, porque para el que no lo sepa también, en el club de atracción mental tenemos un proceso diario de hábitos donde fortalecemos nuestra parte espiritual, nuestra parte profesional y nuestra parte económica. Y uno de estos nuevos hábitos que he implementado y que van a implementar los alumnos del club es que al despertarnos, empezar a mandar amor a la humanidad, empezar a mandar bendiciones a la humanidad, empezar a reconocer el valor en los demás y desde ese estado empezar el día. Ahora vamos a pasar al punto número 2 y tiene que ver con priorizar por encima de todo tu evolución espiritual y la liberación interna. Y esto es algo que os repito continuamente porque forma parte de mi visión de la vida. O sea, yo no fue hasta el momento que empecé a liberar las causas internas y los bloqueos internos que no empezaron a llegar las ventas. Porque sí, tú puedes tener mucho conocimiento de libros, de principios espirituales, de qué tienes que aplicar para atraer y tal, pero si tú estás lleno de negatividad interna en forma de energía o en forma de obstáculos mentales,
inevitablemente vas a vivir las consecuencias de tu propio bloqueo, ¿vale? Entonces es clave que nuestro foco principal esté en la liberación de las resistencias internas. El curso de milagros dice, no tienes que buscar el amor, no tienes que buscar niveles de conciencia altos, no tienes que buscar a Dios, tienes que apartar los obstáculos y los muros que has puesto frente al amor. Porque en la medida que apartamos la negatividad interna, se va a ir revelando nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser es el que está conectado con la prosperidad y la abundancia. Nuestro verdadero ser es lo que se llama Espíritu Santo, o se le puede llamar yo cuántico o yo supremo. Y no tiene calibración, ¿vale? Para todos los que seguís las enseñanzas de David, el Espíritu Santo calibra en infinito. O sea, no tiene calibración, igual que Dios, es infinito. Es esa versión que está conectado con la fuente divina. Y para nosotros poder construir o conectar con la prosperidad y la abundancia, tenemos que permitir que ese ser, que ese potencial infinito emerja en nosotros. Pero no va a emerger hasta que no nos pongamos a hacer el trabajo que realmente importa, que es en la disolución de los obstáculos internos. Y la manera de disolver esos obstáculos internos es a través del perdón y a través del dejar ir. Bueno, que al final va todo unido, ¿no? El perdón al final se trata de la liberación de los pensamientos de ataque que sostenemos sobre alguna experiencia. Al final el curso de milagros dice que es gracias al mundo que podemos conocernos a nosotros mismos, porque es el mundo quien nos revela toda la negatividad interna que no queremos reconocer en nosotros y que estamos proyectando en los demás. Porque al final todo lo que atacas y todo lo que juzgas del mundo externo tiene que ver con tu propio juicio interno. Entonces es gracias al emprendimiento que te revela toda la negatividad que tú tienes donde puedes liberarte de esa negatividad. Yo esto es algo que les digo a mis alumnos constantemente. Donde está el conflicto está la solución. Entonces tenemos que utilizar el mundo externo para poder liberarnos de los obstáculos internos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Mira a tu alrededor, mira tu realidad externa. ¿Dónde estás bloqueado? ¿Dónde estás estancado? ¿Te llega el suficiente dinero? ¿Tienes relaciones sanas? ¿Estás prosperando como profesional? ¿Dónde está tu bloqueo? Porque ese bloqueo externo está hablando de tus obstáculos internos, de tus emociones negativas y de los pensamientos reprimidos de ataque y de condena que sostienes acerca de ti. Y es gracias al mundo que puedes reconocer esa negatividad interna que tienes que liberar, ¿vale? Que tienes que liberar. Mirad, os voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco y fue que contraté un mentor que él está generando pues una cantidad económica considerable de 120.000 euros al mes, más o menos, y yo lo contraté para justamente contagiarme de su energía y ver que es posible, porque esto va a ser uno de los principios que te voy a compartir, ¿no? Pero ver que es posible llegar a esa cantidad económica, porque si tengo una persona cercana que ya está en esa facturación, inevitablemente mi mente lo va a ver como posible y voy a tener la convicción y la certeza absoluta de que puedo llegar a eso. Pero fíjate que lo contraté y el ego lo contrata para que le explique el paso a paso, ¿no? Para que le explique la causalidad lineal. ¿Qué tengo que hacer? Y en la forma, él no me explicó nada nuevo. Yo ya estaba haciendo todo lo que tenía que hacer en la forma, en el A, B y C. ¿Vale? En el mundo externo yo ya estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Entonces al principio el ego juzgaba, ¿no? De, ay, no me ha compartido lo que yo quería que me compartiera, no me ha dicho nada nuevo, tal, no sé cuántos. Y constantemente que hablaba con él o que me reunía con él, era como que me sentía mal. Y me sentía mal porque me sentía insuficiente delante de él, porque estaba compitiendo, porque no estaba aplicando el primer principio, no estaba reconociendo su valor, que sí lo reconocía, pero me invalidaba a mí mismo a través de él. Y rápidamente dejé de creer que él era el causante de mi insuficiencia. Fue gracias a él que yo pude reconocer una insuficiencia que venía de mi inconsciente. Y fue gracias a reconocer esa insuficiencia que pude darme cuenta de uno de los obstáculos que me impide seguir prosperando. Porque sí, he prosperado hasta ahora, pero lógicamente tengo que liberar muchos obstáculos internos y muchas limitaciones si quiero seguir prosperando, lógicamente. Entonces fue gracias a apuntarme a esta mentoría que gracias a eso se me reveló la insuficiencia que yo tenía. La insuficiencia no era provocada por haberme apuntado con este mentor. La insuficiencia ya estaba en mí, venía del inconsciente. Y fue gracias al mundo que yo pude reconocer toda esa negatividad. Y fue en la medida que reconocí esa negatividad donde empecé a realizar el proceso de desprogramar, de liberar. Y este proceso es clave, porque por más que tú te repitas afirmaciones positivas mirándote al espejo que eres el puto amo, que no sé cuántos y que no sé qué, no va a ser
no va a ser de utilidad si tú estás lleno de limitaciones internas, de bloqueos internos, de obstáculos internos. No va a tener sentido, ¿vale? Entonces, es muy importante que hagas el trabajo que realmente importa en la evolución espiritual, que es la disolución de los pensamientos de ataque, de los pensamientos de invalidez, de limitación, de los campos de energía negativos, y esto se hace a través del perdón, ¿no? O sea, ¿cómo yo me libero de la negatividad? Y lo explico en un montón de vídeos, ya lo sabéis. Pero principalmente a través del dejar ir, observando y ser consciente de que está surgiendo un campo de energía. Permitir que se desarrolle en su máxima expresión. Y después a través del perdón, que el perdón es la liberación de los pensamientos de ataque. Le entrego al espíritu, a mi versión más elevada, todos esos pensamientos que no proceden de Dios. Y me aperturo a reconocer mi grandeza y mi verdad a través de la mirada que tiene Dios sobre mí. Y eso lo hago a través de la oración. Todo esto lo ponemos en práctica en el Club de Atracción Mental. En el link de la biografía puedes acceder. Pero como decía Jesús de Nazaret, buscad el reino de Dios y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Si tú buscas el reino de Dios y vas a la raíz de tus conflictos y empiezas a desprogramar, empezarás a conectar con el reino de Dios, que no es nada más y nada menos que conectar con estados de conciencia más elevados. Pero para que esos estados de conciencia más elevados surjan, tienes que hacer el proceso profundo de liberación y de desprogramación. Otra de las herramientas que también he aplicado para desprogramar, que eso fue lo que me empezó a dar resultados al principio, es la de corregir las percepciones de mi pasado y liberar los traumas de mi pasado. O sea, al final estamos llenos de sistemas de creencias limitados por las experiencias que hemos podido vivir en el pasado. Y es en la medida que empiezas a cambiar la interpretación del pasado que empieza a cambiar tu forma de pensar del presente. Porque al final vive tu mente condicionada por los pensamientos del pasado. Eso lo dice el curso de milagros. Tu mente está absorbida por pensamientos del pasado. Y es en la medida que te liberas del pasado que puedes potenciar tu presente y tu presente genera el potencial futuro. Pero en última instancia nosotros estamos repitiendo los mismos patrones que registramos en nuestro pasado. Entonces, otra de las prácticas espirituales que recomiendo, que también aplicamos en el club o en el máster, es la desprogramación de los traumas del pasado para liberarnos de las causas que a día de hoy nos están limitando en el momento presente. Y en el podcast anterior del canal estuve hablando justamente de cómo liberarnos de esos traumas del pasado. Pero bueno, básicamente este segundo principio tiene que ver con enfocarnos y priorizar poner nuestra máxima atención en la evolución espiritual. Y además esto es clave, porque cuanto más evolucionamos espiritualmente, más comprensiones profundas llegamos, más sabiduría empezamos a adquirir. Empezamos a reconocer, más que adquirir, no la obtenemos, sino que empieza a surgir en nosotros. Y esa sabiduría es lo que luego yo os comparto. Todo esto yo os lo comparto porque mi foco principal es la liberación interna. Y como he ido liberando y he ido conectando poco a poco con el espíritu, me he permitido extender mis dones y talentos con el mundo, me he permitido ser creativo para crear vídeos, para compartir un mensaje profundo que pueda servirte a ti de utilidad porque yo lo he experimentado. Y al servirte a ti de utilidad, hace que genere conexión contigo y que tarde o temprano una persona quiera estar cerca de mí. Y de eso se trata, o sea, cuanto más evolucionas espiritualmente, más se van dando las cosas. Yo te puedo asegurar algo, yo llego a 15.000 euros de beneficio, bueno, el mes pasado llegué a 18.000 en beneficio, sin equipo y sin nada, y sin estructuras ni estrategias complejas, porque mi foco principal está en los principios espirituales y en liberar internamente. Por eso sucede. Yo empiezo el mes y yo no sé de dónde van a venir los clientes, pero como sé que eso no es lo importante qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo, sino que lo importante es ser esa persona elevada o esa persona que se enfoca en la liberación para conectar con su versión más elevada. Y que en la medida que yo conecte con esos estados de conciencia, no me tengo que preocupar por nada más porque acabará sucediendo. El tercer principio que también me di cuenta de que era súper importante es contagiarte de osmosis. Osmosis es un proceso no lineal, es decir, que no se comprende desde la mente intelectual, la mente racional, no se puede comprender lo que es el proceso de osmosis, pero básicamente se trata de contagiarte de un grupo de personas o de una persona para que vayas adquiriendo la información que ese grupo de personas o esa persona tiene. De ahí la importancia de contratar mentores o de estar en un entorno que te pueda potenciar. Porque sí, lo cierto es que no somos víctimas de nuestro entorno, es decir, tú has nacido en la familia perfecta para experimentar tu propio karma, pero ahora que tú tienes este conocimiento, tienes que darte cuenta de la importancia que tiene de rodearte de un contexto de personas que están en el punto donde a ti te gustaría estar. Y esto fue una de las primeras cosas que se me empezó a revelar cuando empecé a marcar la dirección de llegar a los 100.000 al mes.
Esto fue lo primero que se me presentó. Me vino la información de tienes que rodearte de un contexto que esté vinculado con ese objetivo. Y dije, vale, qué mejor manera que vivir la experiencia de estar en Miami. Y por eso me cogí un vuelo para vivir 2 meses en Miami y conocer gente que está en mi sector, que vive en Miami, que está en otros niveles. Porque yo sé que cuanto más tiempo pase con ese grupo de personas, poco a poco yo me iré contagiando de la energía y de la información que ellos sostienen. Y esto no es ninguna broma, esto funciona así. Esto lo dicen todos los maestros espirituales, lo dicen todos los mentores que han sido multimillonarios y hablan del poder que tiene el grupo para contagiarte de osmosis. Es inevitable que si tú te empiezas a rodear de un entorno de personas que son prósperas económicamente, que están en el proceso de la evolución espiritual, que tienen ganas de mejorar, tú te acabes convirtiendo en otro más. Porque empiezas a adquirir su información, empiezas a adquirir los sistemas de creencia que ellos tienen. O sea, el proceso de la osmosis es que tú te vinculas al campo de energía de ese entorno. Y ese campo de energía está compuesto de pensamientos, valores, posicionamientos, percepciones de la vida, visión de la vida. Y todo ese conjunto de posicionamientos, visión de la vida, tú lo empiezas a absorber de forma inconsciente por el simple hecho de estar en ese entorno. Imagínate una cúpula de energía, donde hay un grupo de personas donde son prósperas económicamente y están generando 100.000 al mes. ¿Vale? Imagínate. Y ese grupo de personas, lógicamente, eso se le llama un campo atractor. Están en un mismo campo de energía, en un mismo campo atractor. Es inevitable que si tú te metes ahí, empieces a absorber toda la información que ese grupo sostiene. Pero no solo funciona con los grupos, que el grupo es súper importante porque te da muchísima energía. Darme un segundo. El grupo te da muchísima energía como para poder contagiarte, pero es que también es importante acercarte a esa persona de forma individual para empezar a contagiarte de su forma de pensar, de su visión de la vida y que te empieces como a adquirir su propio karma. Si tú quieres modificar tu karma individual y tu genética, acércate a personas que están teniendo el karma o la genética que a ti te gustaría tener. Pero en todos los sentidos, ¿vale? Porque no es solo el dinero. Yo, por ejemplo, en el pasado contraté a mentores que facturaban igual 300.000 al mes. Y sí, es mucho dinero y yo me fijaba en ese momento en el dinero. Pero luego la vida que ellos tenían a mí no me gustaba. Del rollo, vivían imbuidos en sistemas súper complejos, con marketing, publicidad y bueno, una complejidad que si setters, que si closers y bueno, un montón de complejidades. Yo al final dije, ¿yo realmente quiero esta vida? ¿Yo realmente quiero vivir como esta gente? ¿O quiero ser más libre? Por lo tanto, no solo contrates a un mentor por el dinero que gana, contrata a un mentor por el dinero que gana, por los valores que tiene, por la vida que vive, por sus principios espirituales, que esté en el camino espiritual. Eso es súper importante, ¿vale? Pero sí que es crucial estar cerca de una persona que está en el punto donde a ti te gustaría estar. Ni siquiera para que te enseñe lo que tienes que hacer, ni siquiera es para aprender el cómo o el hacer. Es simplemente para conectarte con su mismo campo de energía. Y en la medida que te conectas con esa persona, empiezas a absorber toda su información y empiezas a convertirte también en ese mismo campo de energía, donde tarde o temprano atraerás los mismos resultados que él. Por eso hay cosas inexplicables. Yo me preguntaba muchas veces en personas que tenían el mismo modelo de negocio que yo, pero que igual tenían menos seguidores y estaban generando muchísimo más. Y decía, bueno, eso está claro que tiene que ver por el contexto en el que ellos han sido expuestos. Si ellos se han expuesto a un campo o un contexto de mucha prosperidad con un mentor donde ya está generando cifras considerables, pues es inevitable que ellos lo vean posible. Por eso yo tomé esa decisión de contratar un mentor y lo hago continuamente. O sea, yo continuamente estoy invirtiendo mi dinero en personas que están en el punto donde yo quiero estar, que me enseñan, que me acerco a esas personas simplemente por acercarme. No solo por acercarme, sino para también reafirmar abundancia. Porque invertir, hay gente que no quiere soltar el dinero. Y una persona que no quiere soltar el dinero es porque tiene miedo a perderlo. Si tiene miedo a perderlo es porque se percibe incapaz de volver a generarlo. Yo una de las cosas que reafirmo, que no lo he incluido aquí dentro de los principios, pero una de las cosas que reafirmo es soltar el dinero con confianza. Cuanto más suelto el dinero con confianza, más reafirmo abundancia, más dinero me entra en la cuenta bancaria. Y esto no es broma. Entonces, invertir en un mentor no solo te sirve para soltar el dinero con confianza y reafirmar que eres una persona abundante, sino que también te sirve para acercarte a una persona con el contexto adecuado y empezar a absorber la energía adecuada.
Y eso es clave. No solo el mentor, también el grupo, porque a través de la osmosis, que es ese proceso no lineal, empiezas a adquirir toda la información que necesitas para estar en el mismo punto. Además de que te da fe y convicción para llegar a ese punto. Si tú ves a una persona que está cerca de ti, que está en tu vida y con la que te estás empapando constantemente de su vida y te enseña constantemente su cuenta bancaria y te dice, mira, 100.000 este mes, 150.000 este mes, tal, y te lo enseña y mira, lo hago así, lo hago así, lo hago así, tú lo vas viendo, al final se convierte en una convicción y en una certeza de que tú también lo puedes hacer, porque si él lo ha podido hacer, yo también lo he podido hacer. Algo que va muy bien también es contagiar de osmosis a través de los libros. Yo en mi caso me he contagiado mucho de osmosis y lo sigo haciendo el Dr. David Hawkins. David Hawkins calibró en 1000 y sus libros calibran entre 990 y 600, o sea, muy pocos, que son los que no ha escrito él, que han sacado más tarde, calibran más bajo. Pero, claro, exponerte a esa información, David te decía, no importa que no entiendas lo que estás leyendo, sigue leyendo, porque el simple hecho de estar expuesto a esa información ya hace que tú vayas absorbiendo esa energía tan elevada. Y si empiezas a absorber esa energía, pues al final te acabas convirtiendo en eso. Y es lo que he estado absorbiendo y realmente ha sido también gran parte de mis cambios. O sea, precisamente lo que ha hecho que yo atraiga resultados sin tener que tener un equipo de setters, de closers, sistemas complejos. Yo atraigo a clientes por atracción, por quién soy y por lo que desprendo. En gran parte también es por contagiarme de osmosis de un maestro, de un avatar espiritual como el Dr. David Hawkins, que me ha empapado de esa energía y me ha permitido atraer con facilidad y sin tener que sacrificarme, porque he conectado con esa frecuencia, con ese nivel de conciencia que atrae sin sacrificio, que puede ser el nivel de la aceptación, de la buena voluntad o lo que sea, pero es clave el nivel de conciencia y bueno, y que te contagies también del entorno y de osmosis. Y en el punto número 4, y este es clave y este es más práctico, tiene que ver con que te conectes con la potencialidad de esa persona en la que puedes llegar a ser. Es decir, existen infinitas potencialidades de un futuro potencial. El futuro no está escrito. El futuro lo determinas tú a cada instante, según la elección que tomas a este instante, según la identidad con la que tú te identificas. Si a día de hoy tú te sigues identificando con esa identidad que tiene ciertos pensamientos, ciertas creencias, ciertos valores y ciertos sentimientos que le han llevado a estar generando 1.000 euros al mes, si tú no cambias esa identidad, seguirás creando un potencial futuro generando la misma cantidad económica o incluso irás en declive. Entonces es muy importante saber conectarnos con esa identidad que está dentro de la potencialidad vinculado al resultado que queremos atraer. Y esto es algo que he estado reafirmando y que sigo reafirmando continuamente. Se trata de definir quién tenemos que ser para que ese resultado se manifieste. Y en mi caso, por ejemplo, la pregunta surgió con los 120.000 al mes. ¿Quién tengo que ser para que eso sea un hecho? Para que eso se dé sin sacrificio, para que eso llegue a mi vida de manera natural por la persona en la que me he convertido. Porque David Hawkins siempre decía, no tienes que perseguir el éxito te tiene que perseguir a ti por la persona en la que tú te has convertido. Pero claro, tenemos que saber cómo convertirnos en esa persona para atraer ese resultado. Y esa fue la pregunta que yo me hice, ¿quién tengo que ser? ¿Qué cualidades internas tengo que desarrollar? ¿Cómo debería ser la persona que ese resultado es inevitable? Y empecé a apuntar todas las cualidades. Pues mira, la cualidad de la excelencia, el compromiso total, la pasión, el disfrute, la entrega máxima, el compromiso con las demás personas, la disciplina, el arriesgar, el ser valiente, el atravesar las incomodidades. Empecé a escribir las cualidades internas. Todo interno. No qué es lo que hace ese personaje. No, cualidades internas. Y luego, ¿qué sistema de creencias tiene? Pues se cree suficiente y válido como para generar un impacto al mundo. Y empieza a definir todos esos sistemas de creencias. Y luego, todas esas cualidades internas, yo las visualizo. Es decir, visualizo a ese personaje con todas esas cualidades. Y después me convierto en ese personaje. Y al convertirme en ese personaje, lo que hago es soltar las resistencias y dejar ir las resistencias que me impiden ser ya eso. No se trata de convertirte en alguien que no eres. Se trata de apartar los obstáculos que te impiden ser ya eso. ¿Qué te impide ser ya una persona excelente? ¿Qué te impide ser ya una persona que se compromete? ¿Qué te impide ser una persona atrevida? ¿Qué te impide ser una persona valiente? ¿Qué te impide ser una persona que arriesga?
¿Qué te lo impide? Porque tienes obstáculos internos, pues tienes que dedicarte a liberarlos, para que luego esas cualidades internas surjan en ti. Y cuando surgen esas cualidades internas y te empiezas a convertir en eso y encarnas eso, tienes que actuar con ese sentimiento como si ya fueses eso. Operar desde ese sentimiento, hacer ver que eres eso hasta que te conviertas. Y operar desde ese sentimiento de esas cualidades internas, hasta que llegará un punto donde se acabe convirtiendo en un hecho. No es que estás convirtiéndote en algo que no eres, es que simplemente estás permitiendo un potencial que formaba parte de ti, pero que no estaba activado. Así que dicho esto, familia, quiero recordaros que en mi Instagram, nachosala.b, estoy aportando muchísimo contenido de valor respondiendo a vuestras preguntas por vídeo. Me podéis seguir por ahí porque ahí contesto yo a los mensajes. Y para el que quiera formar parte del Club de Atracción Mental, donde realizamos todo esto de manera práctica, con ejercicios, con entrenamientos mentales, con meditaciones. Nos reunimos grupalmente todas las semanas, los miércoles a las 8. Si realmente resuenas con esto que te estoy compartiendo y quieres formar parte de este contexto de poder para contagiarte de osmosis y aplicar todos estos principios, es tu lugar. Te veo dentro. Nos vemos en los siguientes vídeos.